¿Cómo se origina? Es breve la explicación, pero es muy importante. Y esto sigue en cierta forma relacionado con lo que vimos ayer. ¿Qué puede originar lo que en términos generales podríamos llamar disforia de género o disforia sexual? En cualquiera de sus variantes, que son más de 100. Bueno, pues en primer lugar, lo que puede provocar homosexualidad, lesbianismo, bla, 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 cualquiera de las desviaciones disfóricas sexuales, en primer lugar, es lo que llamamos acoso sexual, o violación o abuso sexual, sobre todo cuando este es antes de la adolescencia. Probablemente un adolescente puede defenderse, puede correr, puede superar el trauma, puede curarse solo con el paso del tiempo, pero un niño menor de 10, 11 años, un niño de 5, de 6, hasta de 8, que es normalmente la edad en la cual los pederastas los buscan para satisfacer sus bajos instintos, muy difícilmente va a superar el terrible impacto, doloroso, pero placentero. Ojo, es muy doloroso, pero también es muy placentero. Y esa dualidad, que es dolorosa y placentera a la vez, normalmente lo va a ir desviando hacia aquello que es más fácil conseguir. ¿Qué es más fácil conseguir? Pues las caricias de un amiguito del propio sexo. Conseguir que una muchacha le haga caso, que se fijen en él, va a ser muy difícil. Además, si es tímido, si se siente inseguro, si se siente lastimado, tiene baja la autoestima, entonces les va a tener miedo a las niñas, si es niño, y va a andar muy fácilmente manoseándose, conviviendo, saliendo, paseando, sobándose, abrazándose con compañeritos, que si además ellos tienen una inclinación o un trauma similar, pues así es como se empiezan a consolidar las conductas homosexuales. Es una de las causas más graves, más frecuentes en todos los países de la Tierra. El abuso sexual de parientes sobre todo. Y curiosamente, los que ocupan el primer lugar en abusar de los niños son los padrastros, ¿sí? En segundo lugar, los hermanos mayores. En tercer lugar, los tíos. Y también los vecinos adultos o adolescentes o mayorcitos que el niño víctima. Pero por desgracia, la inmensa mayoría de los abusos sexuales son incestuosos, ocurren al interior de las familias. Por desgracia, la forma como hoy se ha degradado la vivienda humana, sobre todo en países latinoamericanos, en donde no son casas, son perreras, literalmente, ¿sí? Son como palomares donde todos viven hacinados. El número de delitos sexuales y por lo tanto el número y calidad terrible de desviaciones sexuales pues se incrementa exponencialmente por la fácil exposición a la conducta acosadora, abusadora de algún adulto cercano a nuestros hijos. Entonces, una primera recomendación es nunca los dejen solos. No permitan que vayan a dormir a casas de amiguitos o de amiguitas. Guarden la inocencia de sus hijos a sangre y fuego. Entre santa y santo, pared de cal y canto. Y más ahora, porque ahora ya en algunos países la pederastia está vista no como un delito, no como una enfermedad, sino como una preferencia sexual legítima. En Holanda ya existe un partido pederasta y tiene diputados. Ya vamos para allá, casi todos los países de Occidente. Una segunda causa de desviaciones sexuales disfóricas es las caricias que los padres dan a sus hijos en zonas erógenas. Ayer, por ejemplo, estaba yo en misa
y me dieron ganas de decirle a la señora que estaba delante de mí, con su hijito como de 1 año en brazos, toda la misa se lo pasó besándolo en la boca. Sí, la carita del niño aquí, con su boquita aquí en la boca de ella, y ella dándole picoretes de boca a su hijito. Incluso había momentos en donde pues la saliva escurría, ¿no? Eso es una caricia falsa, es una caricia patógena, y cuando ese niño crezca va a tener una fijación hedonista, placentera, en la piel de la madre. No alcancé a distinguir si la criatura era niño o niña, porque traía una gorrita y nada más veía yo el perfil. Y pues el color no me decía nada, no era ni rosa ni azul, quién sabe qué cosa era aquello, ¿no? Entonces, las caricias de los padres, los hermanos, en zonas erógenas, quedan radicalmente prohibidas. ¿Qué es una zona erógena? La nuca, las orejas, los genitales, el busto y la boca sobre todo. Entonces, los padres tenemos que tener un exquisito cuidado con que nuestras caricias sean adecuadas, que no generen placer erótico en nuestros hijos. Los bebés pueden sentir placer erótico. Hay que evitárselos a como dé lugar. Porque el erotismo generado por cierto tipo de caricias puede hacer homosexual o lesbiana o transexual o bisexual o qué sé yo a la persona que recibe ese tipo de caricias, que son inoportunas, inadecuadas e ineficaces, y en donde en realidad quien las da no está dando una caricia, se está acariciando él. La señora que vi anoche en la iglesia no estaba besando a su hijo, diciéndolo de una manera muy profesional y contundente, digamos que ella se estaba masturbando con él. No quiero decir la palabra en forma peyorativa, en forma exacta, pero ¿quién recibía la mayor dosis de placer? La madre. Es un acto profundamente egoísta, narcisista, y que desvía la sexualidad de su bebé, y que pues Dios quiera que no suceda, pero si esta conducta se repite, se logra lo que se llama una fijación traumática. Bien, es la segunda forma como se puede generar una homosexualidad. Una tercera manera es cuando los niños a cierta edad ven la desnudez de sus padres. Existe algo, queridos amigos, que se llama pudor. El pudor lo tienen las plantas y los animales. Y los seres humanos lo hemos perdido. Es impresionante la cantidad, vuelvo a la iglesia donde fui ayer a misa, de chicas que no dejan nada a la imaginación. Busto, piernas, pompis, todo. Parece un desfile de table dance, ¿no? Sí, también hay personas muy decentes y muy propias, pero si uno quiere ir a ver chicas bonitas, no falla la misa de donde sea, ¿no? Y que no se miden, que no se visten de modo apropiado. Ya se acabó la época en la que los curas les decían a las muchachas, señorita, más tela y menos jalones, ¿no? A la falda, ¿no? Entonces, este impudor que hoy es imperante, porque incluso mujeres mayores de 60 años se visten como si tuvieran 14, y han perdido la vergüenza, han perdido el pudor. Yo reclamo como terapeuta que un valor, una virtud perdida, no valor, virtud perdida por una inmensa mayoría del sexo femenino es el pudor, la vergüenza de su propia desnudez, ¿sí? Que viene a partir del pecado original. ¿Cuál es el primer sentimiento de Adán y Eva? Estamos desnudos, ¿sí? Porque habían perdido su inocencia. Entonces, es absolutamente necesario no mostrar nuestra desnudez ante nuestros hijos.
ni en los clubes deportivos, ni en el baño de la casa. En la medida de lo posible, hay que evitar esa exposición que para el niño, en su inmensa mayoría de casos, suele ser muy traumática. Sobre todo si ve un pene en erección, ¿sí? Es para un niño o niña, puede ser una experiencia demoledora de su sexualidad natural. Otro factor muy destructivo para nuestros hijos es contemplar el acto sexual de sus padres. Contemplarlo, escucharlo o enterarse a destiempo. Y a destiempo me refiero en la minoría de edad. También es una forma de pudor. Que nuestros hijos no sean testigos de nuestro contacto físico es tremendamente saludable para nosotros y para ellos. Bien, también vienen otros factores que pueden producir homosexualidad, como es una doble combinación, que en los países latinos y particularmente en México y muy probablemente en la comunidad latina norteamericana también se presenta, y es el padre eternamente trabajando. Llega tarde, medianoche, 10, 11 de la noche, se va de madrugada, durmió 5 o 6 horas y así trabaja en 2 partes a la vez para alcanzar a pagar los biles de lunes a domingo, de domingo a domingo, de sol a foco. Es lo que llamamos el síndrome de padre ausente. De nada le sirve a ese padre, de nada le sirve a esos hijos tener una casa, tener un techo, ropa, chunches electrónicos, automóvil a la puerta, si no tienen padre. Literalmente están despadrados. Hay un dato aterrador que da el Seguro Social en México. El dato es que 35 millones de jóvenes menores de 25 años no conocen a su papá. 35 millones de hijos de jóvenes mexicanos, de muchos que ya están de este lado de la frontera, no conocen a su padre. Pueden sospechar quién es: el cartero, el lechero, el del partidor, el de la Pizza Hut o el de qué sé yo. Pero no conocen existencial, emocional, vivencialmente a su padre. Entonces no tienen educación. En ningún sentido tienen educación. El padre es una figura insustituible. Algunas mamás creen que pueden ser papá y mamá. No es cierto. Una mamá no es un papá. Un papá no es una mamá. Los dos son absolutamente indispensables. Ser introyectados al mismo tiempo para formar una sana sexualidad y un suficiente amor por sí mismo. Bien, entonces, si combinamos el síndrome del padre ausente con un factor que se da casi de manera simultánea, y lo que se da de modo simultáneo al síndrome del padre ausente es la madre sobreprotectora. La madre que yo llamo un poco despreciativamente la cebadora de cerditos. Porque lo único que sabe hacer es: ¿tienes hambre, hijito? ¿Te sirvo unos taquitos? ¿Te sirvo unas quesadillitas? ¿Un chocolatito? Bueno, ya de perdida, un cafecito. La mamá no sabe decir otra cosa más que referirse a la panza como si su hijo fuera una enorme boca que siempre quiere tragar. La mamá cebadora de cerditos no le va a decir a su hijo: hijo, te recomiendo este libro. Hijo, vamos a leer. Hijo, vamos a oír música clásica. Vamos a un concierto. Vamos a leer esta obra de teatro. Vamos a aprender inglés, o vamos a mejorar, o a no perder nuestro español, o a mejorar nuestro inglés. No, siempre es: vamos a comer. ¿Sí? ¿Qué quieres de comer? Por eso le llamo la cebadora de cerditos, ¿no? Oink, oink, oink. ¿Sí? Y por eso Estados Unidos y México son los 2 países campeones de la Tierra en sobrepeso mórbido. ¿Por qué? Porque tenemos mamás que lo único que les importa es que sus hijos estén bien comidos. ¿Sí?
Pero, ¿y el espíritu? ¿Y la inteligencia? ¿Y las virtudes? ¿Y la correcta escala de valores? ¿Quién se ocupa de eso? Nadie. Mucho menos el gobierno. Es más, pues ya en cierta medida ni la iglesia. Cada vez más descuidan los pastores la educación en virtudes de sus feligreses. ¿Sí? Todavía hay por ahí cosas magníficas, pero en realidad, desde la época de Pío XI o Pío X, hace 100 años, ya San Pío X señalaba cómo la iglesia está dejando de dar testimonio de virtudes heroicas en sus pastores a la feligresía y ha dejado de educar a los fieles en la práctica heroica de las virtudes cristianas. Ahora todo es open mind, diálogo, no, tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, aunque seamos masones, ateos, relativistas, mormones, evangélicos, ¿sí? O católicos diésel, ¿no? Católicos a la carta. Bien, entonces, la madre sobreprotectora, en combinación con el padre ausente, van a generar infinidad de trastornos sexuales. Generalmente en el varón van a generar homosexualidad porque queda pepenado de la madre. Y en la niña van a generar lesbianismo. ¿Por qué? Miren, yo siempre he sostenido desde muy joven dos grandes principios fundamentales en la educación de nuestros hijos. Y se los digo como papá de 8 niñas. ¿Quién fue el primer varón de mis hijas? ¿Yo? Yo puse la vara muy alto para que no cualquier pelafustán les dijera mi alma y ya quisieran su casa aparte. La vara alto. ¿Y eso qué implica? Tratar a mis hijas como reinas, como princesas, con ternura, con delicadeza, con dedicación, con tiempo, con caricias gratuitas, con intimidad afectiva, con juegos, con oración, para que no cualquier pretendejo, como les decía yo, que pase por ahí guapetón, ya se quieran montar en él y largarse del hogar, ¿no? Sino que realmente, al tener un parámetro tan alto en el padre, escojan bien con quién se van a ir, con quién se van a casar. Y al revés, ¿quién es la primer mujer de un varón? Su mamá. La mamá puede poner la vara tan alta que ese chamaco no se vaya a fijar en cualquier garrita que se le atraviese y que le menee las curvas, ¿no? ¿Sí? Se va a fijar realmente en una reina, porque su madre fue una reina, y una reina no despótica, sino una reina amorosa, una reina que regala sus caricias, su tiempo y su reconocimiento. Bien, entonces, la madre sobreprotectora, el padre ausente, aunque no se den juntos, ambos síndromes son fácilmente causantes de la homosexualidad. Otros factores, aunque no tan contundentes, son pues los ambientes en donde se mueven nuestros hijos. Las escuelas, los colegios, tan mal vigilados en la actualidad, son centros de corrupción con mucha facilidad. Las pandillitas del barrio, las visitas a las casas de los amigos, de los familiares, de los vecinos, en donde, ay, qué bueno que se fue, yo me pongo a ver tele, ¿sí? Entonces dime con quién andas y te diré de qué careces y quién es. O también aquel otro dicho terrible, el que con lobos anda, aullar aprende. Otros factores para trastornos de la sexualidad están en la propia casa. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué programas miran? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿A quiénes admiran? Es aterrador que los niños admiren, ¿no?, a este, ¿cómo se llama? Ese chamaquito, se me escapó ahorita el nombre. No, uno así muy bonito que baila como... Bueno, al rato me acuerdo. Aquí tengo una lista como de 40 en mi libro rojo, que son famosísimos,
Justin Bieber. Ese mero. Digo, los chamacos de mi época, ¿a quién admirábamos? ¿Eh? Yo ni siquiera lo miré jamás. Yo veía a Pedro Infante y a correr. ¿Sí? O Jorge Negrete, y acaso escuchaba sus buenas canciones porque tenía buena voz, el único. Él sí cantaba. Pedro Infante graznaba, y no se diga Javier Solís. Sí. Cantantes buenos, Negrete. Pero sus películas nefastas todas. No, los niños de mi época soñábamos con Sofía Loren. Por supuesto. Éramos varones. ¿Sí? ¿Qué íbamos a pensar en algún muchacho por guapo que... Elvis Presley nos causaba náuseas a los varones. ¡Ay, qué bonito cuate! Que se vaya al diablo, ¿no? Los niños nos gustaba... Sí, Sofía Loren, Gina Lollobrigida, ¿no? Una italiana despampanante, hasta decíamos, ¿no? Con esta sí hasta el infierno, ¿no? Éramos medio inconscientes, pero bueno, ¿no? A los niños nos gustaban las mujeres, ¿sí? Y a las niñas les gustaban los caballeros, ¿sí? Y ahora no. Ahora los niños sueñan con acostarse con cualquiera que menea las pompis bonito, ¿no? Aunque sea de su propio sexo. Bueno, el famoso ese negrito que quería ser blanco, Michael Jackson, pues de cuántos niños abusó, valiéndose de su fama, ¿sí? Entonces, lo que ven nuestros hijos, con quién se identifican nuestros hijos, sexualmente, afectivamente, puede ser un factor de reafirmación de su sexualidad o un factor de desviación de su sexualidad. Yo me acuerdo perfectamente bien que yo empecé a leer como loco desde los 6 años, y quiénes eran mis personajes favoritos con los que yo me identificaba. Y yo quería ser como ellos. Pues yo me identificaba, por ejemplo, con Hernán Cortés, ¿sí? Que por cierto, hoy, 10 de febrero de 1519, hace exactamente 500 años en esta fecha, Hernán Cortés pisó territorio mexicano por primera vez. Hoy, hace 500 años. Por eso felicité a Hernán, tu hijo hace rato. Y entonces, Hernán Cortés era una figura entre los niños que sabíamos historia, formidable, porque él solito, con un mini ejército de 300 caballeros, logró la evangelización de México. Él no hizo una conquista. Él es un evangelizador y en realidad es un libertador del indio. Él libertó al indio, lo sacó de las jaulas en donde los aztecas los tenían para comérselos. Y suspendió los sacrificios humanos, que hasta por 200,000 al año se comían y sacrificaban los aztecas, ¿sí? Entonces Hernán Cortés, libertador del indio, era una figura que todos los niños que leíamos soñábamos con ser don Hernán Cortés. Y los que leíamos novelas, pues soñábamos con ser Sandokan, ¿sí? El capitán Sandokan. ¿Quién no escuchó alguna vez hablar de Sandokan? Están perdidos en el espacio. ¿Sí? Un héroe formidable que solito se escabechó a Inglaterra, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y así nuestros personajes eran viriles. El Cid Campeador, ese que logró en gran medida la reconquista de España y que ya muerto, los caballeros lo ponen en su caballo. Ajá. Sale el Cid Campeador muerto en su caballo, detenido ahí con palitos o como se haya podido, y los musulmanes se echaron a correr. Y el Cid es el único guerrero de la historia que ha ganado una batalla después de muerto. ¿Sí? Esos son caballeros que formaron la virilidad de varias generaciones, entre otras la mía. Después, ¿cuáles fueron? Pues los modelitos fueron degradándose, ¿no? Hasta llegar a Juan Gabriel, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un verdadero desastre. ¿Con quién nos identificamos?
cuiden a sus hijos con quien se identifican. Bien, pues básicamente estos son los orígenes de un azote tan terrible como es la disforia de género. Podría decir más cosas, ahondar en algunas de las explicaciones que di, pero en aras de ver otros temas muy importantes que nos son indispensables que analicemos, vamos a hacer nuestro receso después de escuchar una última pregunta.